Es el momento de escuchar la participación y el comentario de nuestra compañera Julieta Tejada. Buenos días. Buenos días, José Luis Mendoza y Cervantes. Los buenos días para don Bienvenido Rodríguez León, Bienvenido Rodríguez Durán, para doña Isabel Rodríguez y con ellos a todo el equipo de la parte técnica y de producción que hace posible cada día este gobierno de la mañana. Los buenos días y mi abrazo para don Álvaro Albelo Hijo, esperando a don Álvaro tenerlo muy pronto de regreso con nosotros. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina. Los buenos días al país. Miren, señores, el caso de Rochi RD ha develado muchas situaciones, todas complejas y delicadas. Pero me quiero referir al tema de las niñas, de nuestras niñas, que se ven involucradas en este tipo de situaciones. Y en el caso específico de Rochi RD, una menor que de manera específica pues fue denunciado que este demboncero pues había tenido relaciones con ella, que le había pagado para que estuviera con él. El Ministerio Público está llevando a cabo esa investigación. Hay que esperar a que pues concluya con las mismas. Por lo pronto, Rochi RD está cumpliendo una prisión preventiva de 3 meses en la penitenciaría La Victoria. ¿Qué es lo que subyace? A donde él solicitó que lo enviaran. Él solicitó porque que lo enviaran. Le convenía que fuera allí. Sí, algo también un poco extraño, no muy usual, porque regularmente el Ministerio Público es quien pide al juez presidente del tribunal que lo envíe a un centro específico. Y bueno, pues el presidente del tribunal pues está en su libre albedrío de mandarlo a donde él considere, no necesariamente a donde se le pida. El juez lo mandó para Najayo. Pero entonces, él y sus abogados, para Najayo no, para La Victoria, y lo mandaron para allá. Y lo enviaron para allá. Que ahí es mejor. Ahí parece que es mejor, él ahí tiene también ya hay más libertades ahí. Y antecedentes, parece que él dejó amigos ahí. Pero no es por la libertad que hay tanto en La Victoria. El problema es que él se siente más seguro porque La Victoria, contrario a otras cárceles, están compuestas por personas que residen en barrios. Yo estoy seguro que del barrio donde es Rochi, por lo menos hay una buena cantidad de personas presas, entonces se autoprotegen. Está las áreas de Villa Agrícola, el área de la Surce, el área de Capotillo, el área de Cristo Rey. Entonces, cada uno de esos grupos se autoprotegen, y por eso que tú ves que muchos reclusos, mucha gente cuando cae en conflicto con la ley, te dice, si tú eres de un barrio, tú dices, no, mándame para La Victoria, porque tú sabes que tú encontraste el tigueraje del barrio. Desde la época de Dani 45 y antes, hay una división de pandillas que antecede la entrada a la cárcel. Bueno, puede ser, esa puede ser una razón. La otra razón es que ahí inmediatamente él va a poder comprar una buena cama, un buen espacio. Servicios de internet. Él va a poder comprar ahí, porque le dejen entrar televisores, neveras y una serie de privilegios que se pagan y que entonces pues él ahí... ¿Por qué no lo mandaron al modelo de Najayo? Porque en el modelo de Najayo él tiene que compartir una celda en una camita con otras personas, tiene que someterse a un horario, a un régimen. También perdería un elemento de su identidad artística, que es el corte de pelo. Tendrían que pelarlo bajito. Tendría que darle la que yo me doy, la económica. Y en el caso de Omega salió más fortalecido en el mundo artístico por el tiempo que duró preso. No, de eso no sé decirte, eso depende. Sí, pero salió Omega. Ahorita le la última vez que yo vi ahí. Ya yo te apuesto a ti. La boleta para el próximo concierto de él está allá en el Mercado Negro. Yo te apuesto a ti que cuando Rochi por lo menos 10 o 15 canciones va a grabar ahí en La Victoria. Sí. Va a hacer un videoclip en La Victoria. Sí, pero preso es preso. Hubo uno que lo pusieron a barrer la Plaza de la Bandera porque le dijo 3 malas palabras a los padres de la patria, que eran 3 que sé yo qué cosa. Y hoy es el más famoso y el que gana más cuartos de ese grupo. Bien, entonces, ¿qué quería decir con respecto? Esto es una sociedad de espectáculo, hay que darse de vaina. ¿Qué quería decir con respecto a este caso? La situación, el drama que se vive en nuestros barrios con el tema de las menores. El estado de indefensión,
de abandono, de abuso que inicia en el hogar. Y que se va repitiendo en el entorno, en el barrio, la permisibilidad, la aceptación incluso de esta conducta. Y la ley 1494 establece que nuestros menores deben de ser protegidos. Y si falla el hogar, que debe ser el entorno primario donde ese menor pueda crecer con protección, con educación, con instrucción, con amor, con respeto. Si ese primer entorno, que es el hogar, le falla a ese menor, la ley dice que el Estado tiene que salir a proteger ese menor. Y en ese sentido se crearon las leyes. Existe la ley 1494, del Código del Menor, la protección del menor y todo eso que está muy bien definido en los libros, pero que a la hora de ponerlo en práctica deja mucho que desear. ¿Y por qué deja mucho que desear? Porque esa protección está básicamente dada en función de una política de prevención que se supone debe ejercer el Estado, pero las políticas de prevención en nuestro país son las más difíciles y complejas. ¿Por qué? Porque tienen que ir y abordar todas las causas que generan la problemática, y eso implica grandes recursos, eso implica una política de Estado. ¿Qué significa una política de Estado? Que va más allá de un periodo de gobierno. Que cuando un país, en este caso la República Dominicana, establece una política de Estado en una gestión X, los gobiernos que le suceden están en la obligación de seguir y darle continuidad a esa política de Estado. Pero no es eso lo que sucede. Y lo vemos a diario. No sucede eso. Se llevan a cabo acciones muy puntuales de intervención, dependiendo del interés del gobierno de turno, y evidentemente que esas intervenciones son a corto y mediano plazo, y por supuesto pues no tienen los resultados que se esperan, porque son resultados a largo plazo. Se creó el gabinete de la niñez y la adolescencia. Ese gabinete se creó en noviembre del año 2020. Y uno se pregunta, yo pregunto, ¿ha pensado ese gabinete que está conformado por una serie de instituciones, aunque lo coordina la señora primera dama de la República? Hay varias instituciones que están involucradas en ese gabinete que tienen que ver con la niñez en la República Dominicana, como es el CONANI, como es la Dirección de NNA de la Procuraduría General de la República, entre otras instituciones. Y yo me pregunto ahora, a raíz de este caso de Rochi RD, que ha puesto en relieve esta situación de nuestras menores, si se ha pensado en cómo abordar una situación que es vox populis en nuestros barrios. Sí, y lo vimos, por ejemplo, cuando los compañeros artistas de este caballero, pues eso era lo que decían. Casi todos tenían el mismo discurso. Pero es que son menores de edad, pero se la pasan en los teteos. Sí, pero no estoy justificando. Vamos a hacer una acotación. No solo los artistas, colegas del señor Rochi, que bien me parece bastante vergonzoso ver de algunos de ellos y algunas incluso. Es la sociedad, es ver ciudadanos de todos los niveles y orígenes socioeconómicos, sobre todo los más humildes, justificando
que el hecho de que los menores de edad estén teniendo relaciones sexuales, tanto entre menores y menores como entre menores y adultos, le da una especie de justificación de facto en la práctica. Y eso no solo lo han dicho 2 o 3 artistas, colegas de Rochi, eso lo dice un montón de gente que incluso uno entiende que le llega bastante oxígeno al cerebro y te quiere justificar que lo que está mal es la ley. A propósito de esos argumentos, yo leí una opinión breve, muy breve, pero definitivamente muy apropiada del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Jorge Subero Isa. Él dijo, a propósito de ese argumento, de que son menores, pero que ya tienen una experiencia, él dice, la experiencia no convierte a un menor de edad en mayor de edad. Al menos en la jurisprudencia dominicana. La ley es clara en eso, claro. dice. Y estamos totalmente de acuerdo. No, y estamos totalmente de acuerdo y conteste con eso. No quiero entrar a la parte de la justificación, porque no hay justificación. No la hay, y además nadie va a creer que tú lo harías porque tú eres muy coherente defendiendo los criterios de la legalidad. Sin embargo, y yo me permito opinar en tu comentario. Sí, claro. Aquí hay una situación de fondo y cuando se habla de que en los barrios es una realidad, bajo ningún concepto se busca justificar, pero sí poner en contexto la realidad que estamos viviendo. Y es que la realidad es que cuando tú tomas, yo siempre pongo el ejemplo cuando habían los toques de queda, la Universidad INTED, los próceres, de los próceres hacia lo que es la Lincoln, era un mundo. Pero el mismo toque de queda, la misma capital, la misma calle, 300 metros más para abajo, ya ahí empezaban los ríos. Ahí entonces la cosa era otra cosa. Ya ahí menores de edad, juca, droga, todo tipo de situación que se dan ahí. Entonces, el caso del muchacho de Rochi RD, a mí me da muchísima pena con él, porque él tiene una defensa técnica un poco difusa. Ellos hablan de la experiencia de la muchacha, gente del medio queriendo ayudarlo, lo meten más para lo hondo, porque yo escuché a una persona importante de ese mundo, no es que lo sea para nosotros, pero esa es la realidad que estamos viviendo, son importantes en ese mundo, tienen mucha influencia en ese mundo, y él fue a la audiencia con una cadena que parecía un bulldog de aquella época, una cadena grande, en oro andaba. Una locura, y él oro. fue y dijo, yo estoy aquí en solidaridad con él porque le hicieron una vuelta, porque una vuelta es un trompo, ha habido un trompo, un gancho es una encerrona, tú vas cayendo de una en una y tú dices, pero ¿cómo la cosa? Una vuelta, un trompo, un gancho, un bobo. Entonces el bobo fue que le hicieron a él porque él le llevaron esa experimentada mujer, pero menor de edad. Pero entonces después, pero óyeme, a él hay que decirle una cosa. No, pero espérate, no, que hay muchas cosas que decir, porque todavía hay peores de ahí. Dice una abogada entonces que el certificado médico que tenían, ella era todavía una muchacha totalmente virgen y señorita. La pregunta es... Oye la defensa técnica por donde, o sea, la cantidad y la experiencia de esa menor le justificaban su mundo a ellos que eso estaba bien. A propósito, Aníbal, de ese argumento de que es que son muchachas pero tienen una experiencia y se aprovechan del dinero de los artistas. Ah, Jesús. ¿O será que los artistas se aprovechan de su dinero para aprovecharse de esa muchacha? ¿Cómo será la cosa? Y en los barrios. Yo creo que es al revés. En los barrios, yo te digo y a mí no me gusta hablar de esos temas, porque es darle aquiescencia a un... No, pero sin embargo, hay una realidad que nos da en la cara, y hoy, por ese muchacho estar envuelto, y yo no lo digo de esa manera, porque es un crimen, si en el fondo eso es así, ¿verdad? Para cuidar uno el debido proceso. Pero si él estuvo con la menor de edad, no hay nada que hablar, que él va a tener que pagar una condena suficiente como lo dice la ley. Ahora él está poniendo en contexto una realidad de nuestros barrios. En la calle Higüey, en la Pablo VI, en la 42, en la 38, en el Callejón del Zapatero, todas son calles que en sí mismas representan un subsector de Cristo Rey. Tú llegas a la calle Higüey o a la Pablo VI a las 6 de la tarde del sábado, y lo que tú encuentras ahí es que es un 31 de diciembre de aquella época. Y ahí hay de todo, pero de todo es de todo. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Pero tú sabes que de ahí es que sale Pidi Pablo Pidi, sí. De ahí es que salen el mismo Rochi de otro barrio. Eso es lo que sale de ahí. Entonces,
y perdónenme que Julieta ha puesto un tema y nosotros le hemos hecho todo un debate en su tema, pero es que es una realidad súper social. Sí. Y eso, como bien ella empezaba enfocándolo, es el Estado con sus diferentes instituciones las que tienen que entender lo que está viviendo, esa subrealidad, que es sub porque una parte no la quiere ver, pero es la mayor realidad que se da en función de la densidad poblacional. Eso es así. Entonces, ¿qué es lo que quiero destacar? Que el Estado, si la familia le ha fallado a nuestras niñas, porque no es un caso particular de esa niña es la expresión de los abusos, maltratos, violaciones a que son sometidas todas las niñas de nuestro barrio. Todas esas niñas que dicen estos chicos de la música urbana que ellos tienen que quitarse de arriba. Todas estas menores que andan detrás de ellos. Entonces, es la realidad de nuestras niñas, no es la realidad de una sola niña. Y si la familia le ha fallado, el Estado está obligado a salir en su protección y a defenderla. Entonces, todo el mundo sabe, lo acaba de señalar Aníbal, lo que pasa en nuestros barrios y los días que pasa y cómo se dan aquellas fiestas. Y nuestras niñas menores de edad, que se suponen deben de estar en su casa, en un ambiente que no las dañe, están ahí. Entonces, ¿por qué las autoridades no van y hacen su trabajo? Yo recuerdo, señores, ustedes recordarán todos, cuando aquí era un problema el hecho de que los menores estaban en las discotecas y la ley prohíbe que los menores vayan a discotecas. Y recordarán todos el trabajo magnífico que hizo la magistrada Rosana Reyes, por ejemplo. Claro. ¿Y qué pasó al final? Dejaron de ir los menores. ¿Por qué? Porque se aplicaron sanciones. Primero cerraban los negocios, los multaban y a esos menores le llevaban a su casa y sancionaban a los padres. Porque la ley establece que el padre que no cumple con ese deber de protección y de garantizar un ambiente idóneo a los menores de edad, tiene una responsabilidad penal frente al Estado, frente a la sociedad. Entonces, de eso es que se trata. ¿Por qué no se hace porque hablamos mucho de que las buenas prácticas hay que emularlas? Yo quisiera ver la dirección de NNA, de la Procuraduría General de la República, metida en esos barrios, recogiendo a esas menores y poniendo sanciones ejemplares a los padres de esas menores. Ya va a llegar un momento en que van a entender que no pueden permitirle a sus hijas menores estar en esos lugares muy a pesar de que ellas quisieran estar. ¿Por qué? Porque empiezan a tener miedo a las consecuencias que tiene de hacerlo. Y eso es lo que pasa aquí en todos los casos, es la aplicación de la ley. Es que tenemos las leyes y no la aplicamos. Es que las instituciones que tienen que aplicar la ley no la aplican. Entonces nos la pasamos haciendo mesas de trabajo interinstitucionales. Política de seminarios. Interdisciplinarias, y teorizando y teorizando. Y mientras se está teorizando y teorizando, nuestras menores se están perdiendo en nuestros barrios, están siendo abusadas una y otra vez, están siendo revictimizadas. ¿Y qué futuro tiene para una niña que desde los 14 años de edad está en esos ambientes, está teniendo relaciones con personas mayores de edad, está conociendo esa dinámica de que tengo sexo para que me den 3,000 pesos, 4,000 pesos, 2,000 pesos? ¿Cuál es el futuro de esa niña? Entonces ese es el futuro que estamos construyendo con nuestra juventud, con nuestra niñez, con nuestros adolescentes. Entonces es tiempo de que las autoridades empiecen a aplicar la ley y a dejar de teorizar tanto. Llévatela, Cundo.